No sé si Jaime, Diana o Ronaldo, si me pueden compartir, son ustedes. Ah, bueno, primero que todo, ya iniciamos a grabar. Eh, por favor, si alguno tiene algún inconveniente, pues esto lo grabamos porque después se lo mandamos a ustedes con las memorias. Em, eh, no sé si me pueden compartir en qué rol, si se encuentran ustedes directamente en el rol de oficiales de cumplimiento o en qué rol en la organización donde están vinculados o si están independientes, ya que estamos tan poquitos. Diana, por ejemplo. Hola, buenos días. Hola Diana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Pues actualmente tengo el rol de auxiliar de cumplimiento. Ok, perfecto. Listo, Diana, muchas gracias. Ronaldo. Sí, buenos días. Yo Hola, buenos. actualmente trabajo en el grupo de desarrollo de la empresa nacional promotora del desarrollo territorial. ¿Y tienes algún rol asociado con compliance o con el programa de ética en donde estás? O? No, no, señora, pero Ok, me gustaría aprender. listo, ok. Jaime, Hola, buenos días. No, yo no tengo ningún vínculo, pero me interesa el tema y pues quise asistir. Y pues ok. muchas gracias porque pues me parece que es un tema muy necesario por estos tiempos, por estos días en todas las empresas y viendo lo que vemos a nuestro alrededor, pues es importante afianzar estos principios, me parece. Totalmente, listo, muchísimas gracias. Qué bueno que esté motivado por el interés en conocer del tema. Listo, bueno, voy a compartir mi pantalla para que puedan ver la presentación. Por favor, me indican cuando la puedan ver. Ya la vemos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Entonces, bueno, yo soy Edith Gómez, estoy a cargo de la línea de aseguramiento en Parque Randall, donde prestamos los servicios de auditoría, asesoría en temas de SARLAF, en temas también de compliance, digamos, aseguramiento y no aseguramiento. Ya vinculada con Parker hace cerca de 6 años, pero en el mundo de la auditoría y en todos estos temas ya bastantes años. Recientemente, digamos que con el tema de compliance y de ética, con el ánimo de actualizarnos porque estos temas cambian, me certifiqué en ética y compliance con un organismo internacional. Bueno, que certifica en estos temas. De hecho, algunos de los slides que voy a compartir son parte de ese curso que hice, que me pareció relevante compartirlo acá. Bueno, me he certificado en normas internacionales de contabilidad y en normas de auditoría. Recientemente lo que les decía los estudios en compliance y la certificación. Y bueno, bastante tiempo ya de experiencia en temas de auditoría, en consultoría en temas de LAF, en riesgos operativos, porque mi primera experiencia laboral estuvo muy asociada con el sector financiero, con otra firma de auditoría, una de las Big Four, y pues allí tuve la oportunidad de ser revisor fiscal en entidades financieras como las que están mencionadas aquí, Banco de la Vivienda, Fiduciaria Occidente, Citibank. Y lo menciono porque digamos que esa historia es importante, porque digamos que los bancos o el sector financiero son los que están mucho más maduros en todo lo que es el tema de tanto temas de SARLAF o riesgos de lavado de activos, y todo este tema, todos estos riesgos que se compilan allí, y todo el tema también de ética y compliance, pues es el sector financiero el que siempre ha liderado. Entonces, me parece relevante pues contarlo en la experiencia. Y pues bueno, he sido docente también en la Universidad Javeriana y en la Santo Tomás, la Javeriana de Bogotá y en la Santo Tomás de Bucaramanga. Bueno, entonces la idea es conversar un poco de algunos antecedentes, hablar de las fechas límite que tiene esta regulación para las compañías en Colombia, quiénes son las entidades que están obligadas a este programa de transparencia y ética empresarial, los requisitos, los roles y las funciones.
y los pilares de supervisión, que es de los que ha hablado mucho la Superintendencia de Sociedades. Bueno, primero, y tal vez como lo anotaba Jaime, el tema desafortunadamente es un tema y que en nuestro país se habla bastante, y pues aquí este índice de percepción de corrupción, que es el más reciente que ha emitido, publicado Transparencia Internacional, una organización pues que trabaja con estos temas, pues entre más oscurito el tema está más complejo, más grave, entre más claro, menos grave. Y pues como ven, desafortunadamente en este mundo, el tema de la corrupción es crítico. Nosotros estamos en la zona, digamos que no la más oscura, pero yo creería que, y esto es muy personal, que han sido generosos con nosotros ahí en el tema y con toda Latinoamérica, porque pues ha habido muchos escándalos y temas de corrupción asociados a muchas organizaciones en Latinoamérica. Pero bueno, este es el tomado de Transparencia Internacional, y pues nosotros estamos, o aquí en esta estadística, indican que Colombia está en el lugar 39, 39 puntos, perdón, sobre 100, y está en el lugar 92 entre 180 países. Es decir, estamos entre los más graves en materia de transparencia, pero yo insisto en que son benévolos aquí en este ranking, porque tal vez el tema puede ser más grave aquí en Colombia. Y bueno, ¿y porque este tema definitivamente los riesgos de corrupción siguen creciendo y están creciendo? Bueno, apenas ayer, tal vez, aunque como decía alguien, tener inversiones en el exterior o inclusive en paraísos fiscales, si se hace dentro de los marcos permitidos, pues no puede entenderse como un delito, pero justamente ayer está circulando por ahí todo este tema de de varios eh, empresarios y personas muy prestantes que aparentemente pues tienen inversiones en paraísos fiscales, y pues en realidad no se ha probado nada. También es que es hacer escándalos o generar publicidad con eso, pues es muy vendedor, pero lo que sí es cierto es que hoy los medios de comunicación, las redes sociales, pues facilitan muchísimo más el tema, y por eso finalmente estos temas resultan siendo, perdón, cada vez también más riesgosos, porque ya no es muy fácil guardar secretos, porque hoy todo el mundo con un celular, cualquier persona tiene un celular, cualquier persona puede grabar. En realidad hoy la información vuela demasiado rápido, y entonces el riesgo definitivamente se incrementa. Quien quiere hacer las cosas bien o también quien quiere hacer las cosas mal, pues definitivamente mantenerlo oculto cada vez se vuelve más complicado, y eso genera pues todos estos escándalos que recientemente hemos visto. Pues genera mucho malestar y mucho daño a las organizaciones, particularmente en su reputación. Por estos temas, pues una entidad se puede salir del mercado por completo. Todo el tema del talento humano que está asociado allí, pues también es una cosa definitivamente que hay que reflexionar de manera muy fuerte. Este slide, por ejemplo, es parte de- del material que nos entregaron a nosotros en la certificación que hice. Bueno, entonces estos programas de transparencia y ética empresarial giran en torno a mitigar dos riesgos. ¿Cuáles dos riesgos? Los temas asociados a soborno transnacional y a otras prácticas corruptas. Digamos que inicialmente, y esto ha tenido varios cambios en la regulación en Colombia, inicialmente solo estaba asociado a soborno transnacional en las primeras circulares que sacó la Superintendencia de Sociedades, eh, y ahora sí hace una clara distinción, pero además incorpora el tema de la corrupción como tal, y ya hablaremos pues de cuál es la distinción entre soborno transnacional y que finalmente pues también es un tema de corrupción, sino se hace la diferenciación por quienes están involucrados o los actores que intervienen en este tipo de actividades. Definitivamente es una amenaza que tienen todas las entidades o a las que están expuestas, tanto al tema transnacional o al tema de otras prácticas corruptas, y porque digamos que muchos pueden estar tentados al tema, empleados, contratistas, administradores, es decir, el tema está allí. Entonces,
em, todos estamos expuestos para hablar en plural. En cuanto a fechas límite, hay que decir que recientemente la superintendencia hace 2 meses emitió una circular, la circular que termina en 11, que en efecto modificó la regulación y modificó además, digamos, las entidades que pueden ser cubiertas. Entonces, hoy estamos en dos situaciones. Uno, un grupo de entidades que están en el marco de la circular de la resolución 006261, que se emitió el año pasado, el 2 de octubre, y que va a ser el referente que va a usar la superintendencia para revisar a las entidades que revise, si es que fuera a revisarlas en lo que queda de este año. Ese es el referente normativo que va a utilizar, porque se supone que al 30 de abril de este año, esas entidades que cumplieron esos requisitos deberían estar, ya deben tener implementado su programa de transparencia y ética empresarial. Fundamentalmente esas entidades eran entidades, uno, que cumplían con 40.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes al cierre del 2020 en activos o en ingresos, y que tuvieran transacciones entendidas como transacciones transnacionales, directas o indirectas, de 100 salarios mínimos mensuales legales. Eso es lo que hoy está vigente. Sin embargo, con la circular que se emitió, la circular externa que se emitió hace 2 meses, el 9 de agosto, cambió nuevamente las reglas de juego la superintendencia. ¿Y qué está diciendo allí? Uno, que y esa circular va a regir a partir del 1 de enero del 22. ¿Y qué cambios importantes hay allí? Pues las entidades que tienen, me voy a saltar aquí un poco, las entidades que tienen la obligación de cumplir con este programa de transparencia y ética empresarial. Este slide solo para recordar que bajo el sombrero de la Superintendencia de Sociedades, digamos que hay 3 grandes grupos de entidades: entidades vigiladas, entidades controladas y entidades inspeccionadas, pues con los detalles que se ven allí. Y las vigiladas pues tienen un referente que es de, entre otros, el referente cuantitativo está asociado a 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes en activos o en ingresos. Eso hace completa coherencia con con el nuevo cambio que hizo la superintendencia. Entonces, este cuadro que ustedes ven aquí es lo que va a regir a partir del 1 de enero del 2022. Y entonces, en realidad, la superintendencia que hizo, otra vez volvió a retomar parte de lo que había sacado inicialmente hace cerca de más de 2 años. Uno, porque agrupó, entonces, en las primeras 7 líneas, ustedes ven aquí 7 sectores económicos: farmacéutico, infraestructura y construcción, manufactura, minero energético, tecnología de información y comunicaciones, comercio de vehículos y actividades auxiliares de servicios financieros, con esos códigos SUS específicos que están mencionados allí. Y en ese grupo de entidades que dice, esas entidades que están en ese sector, que tengan ingresos iguales o superiores a 3.000 salarios mínimos, eso en pesos colombianos al cierre del 2021, pues serán 2.725 millones, o si tienen activos iguales o superiores a 5.000 salarios mínimos mensuales al cierre de este año, es decir, se cierran en 4.542 millones de activos, perdón, deberán tener al 31 de mayo del 2022 implementado su sistema, su programa de transparencia y ética empresarial. ¿Asociado a qué? Al riesgo de corrupción, en la medida en que también hayan celebrado contratos con entidades estatales por una cuantía igual o superior a 500 salarios mínimos mensuales legales, es decir, 454.2 millones al cierre del 31 de diciembre. O sea, si esos 7 grupos de entidades cumplen esas condiciones, el 31 de mayo del otro año tendrán que tener su programa orientado al riesgo de corrupción. Sin embargo, hay otro grupo de entidades, son todas las demás entidades que cumplan con 2 condiciones. Una, que tengan activos o ingresos superiores a 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Esto sería del orden de 27.255 millones. Y por otro lado, que hayan celebrado contratos con entidades estatales
por 500 salarios mínimos legales, eso serían 454.2 millones. Y por otro lado, si han realizado negocios o transacciones internacionales de cualquier naturaleza, y de cualquier naturaleza es que son directos o indirectos, que sean iguales o superiores a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes, estos son 90.8 millones, pues tendrán que trabajar sobre el riesgo de soborno transnacional y en el primer caso en riesgo de corrupción. Entonces, fíjense que aquí cambia sustancialmente el grupo, pues digamos que las entidades y el alcance, porque pues pasó de tenerlas a todas en el, pues digamos que metidas aquí, solo que el referente era 40.000 salarios mínimos, tanto de ingresos como de activos. Aquí vuelve a traer estos 7 sectores. ¿Por qué estos 7 sectores? Porque de acuerdo con las estadísticas, digamos que es, y los eventos que se han materializado tanto en el mundo como en Colombia, pues es en estos sectores donde definitivamente hay mucha mayor sensibilidad y ha habido casos materializados de corrupción. Entonces, por eso en estos 7 sectores, digamos que hay es más exigente, y el tema de los activos y los ingresos, como ven ustedes, pues se baja sustancialmente en esos 7 sectores. Claro, orientado a qué? Al riesgo de corrupción, fundamentalmente. Y se tienen que cumplir las dos condiciones, es decir, activos o ingresos y el tema de contratos con entidades del Estado. Ese es el alcance, y entonces pues cambia sustancialmente el alcance de la norma, a partir del 1 de enero del 2022. Hoy estamos, como lo mencioné anteriormente. Y bueno, aquí está el detalle de lo que significa, qué son los que se entiende por negocios internacionales o transnacionales, que son directos o indirectamente, por medio de una sociedad subordinada o una sucursal. Es decir, ahí el espectro es bastante amplio porque aquí hubo, digamos que bastantes preguntas porque se decía, no, si yo no hago transacciones directamente, o mejor, se entendía que era solo haciendo transacciones directamente, pero en realidad no, el espectro para entrar en este programa de transparencia y ética empresarial es mucho más alto, mucho más amplio, perdón, y si hago transacciones de manera indirecta, o a través de mis subordinadas o de mis sucursales en entidades que tengan este tipo de estructuras, pues también son sujetas de este programa de transparencia, claro, en tanto estén asociados a los 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes al cierre en este caso del 2021. Y aquí estos son los códigos específicos que para el sector de manufacturero, indica la Superintendencia de Sociedades. En cuanto a los requisitos, bueno, hasta aquí no sé si hay de pronto alguna pregunta del alcance o las entidades que están cubiertas o que deben entrar en esta regulación, o que ya entraron, pero con el cambio que viene a partir o que se va a dar a partir del 1 de enero del 2022. No sé si hay alguna pregunta o alguna precisión que deba hacer. No por ahora. Bueno, No, seguimos. muy bien explicado, sí, señora. Ok, listo. Bueno, requisitos. Entonces, fundamentalmente esto se mueve en unos temas fundamentales que están puestos acá. Lo primero es la política la política que debe marcar los entes de gobierno corporativo al más alto nivel, procedimientos para aprobar esta política, funciones, todo el tema de divulgación y capacitación es muy importante. Un oficial de cumplimiento que debe estar actuando y responsable de este programa de transparencia y ética empresarial, unos órganos de control que también tienen un rol aquí muy importante. Y de una vez aprovecho aquí para decir que quienes ejercen como revisores fiscales o quienes ejercemos porque nosotros prestamos servicios de revisoría fiscal, la superintendencia no, la regulación en Colombia al revisor fiscal le adicionó una función en el listado que está en el Código de Comercio en el artículo 207, donde le indica que el revisor fiscal debe denunciar
o informar mejor a la UIAF, perdón, cualquier situación de, perdón, ay carambas, he hablado mucho, cualquier situación de que en desarrollo de sus funciones se dé cuenta de alguna situación relativa a corrupción, la debe informar. Solo si, obviamente, en desarrollo de sus funciones. Esa información no es una denuncia, pero tiene digamos que es una función adicional que está en el Código de Comercio para los revisores fiscales y digamos que es un tema, pues, digamos que bastante serio y complejo, y la superintendencia y la regulación dice que el revisor fiscal no puede argumentar aquí el tema del secreto profesional o todo el tema de la confidencialidad en la que habla la ley 43 que rige la profesión contable, porque, porque digamos que aquí no hay lugar a que se argumente que no reporta esas situaciones si en el desarrollo de sus funciones las observa, porque no, ese no puede ser un argumento. O sea, el secreto profesional aquí no cuenta cuando se trata de temas pues de delitos finalmente, que es de lo que se está hablando, aunque igual cuando un revisor fiscal reporta, seguramente son indicios porque quien debe probar si hay o no de por medio un delito, pues es la UIAF en sus investigaciones y la superintendencia y la fiscalía, en este caso, hablando del tema de corrupción y riesgo transnacional. Entonces, hablando un poco más en detalle de estos requisitos, fundamentalmente esto se mueve en un esquema de riesgos y de controles. Las entidades tienen que hacer una valoración del riesgo personalizado, como lo mencionamos nosotros, y esto porque es importante decirlo, porque no se puede generalizar. Finalmente, cada entidad es muy particular por las operaciones que tiene, por los lugares geográficos donde opera, por la clase de productos o servicios que ofrece, por las contrapartes con las que opera. Entonces, evaluar los riesgos asociados a corrupción y a operaciones transnacionales, pues es una cosa que debe ser muy, muy personalizada, y es, digamos que la base para poder armar un buen programa de transparencia y ética empresarial. Este programa debe constar por escrito, debe ser aprobado por la junta directiva en los casos donde hay junta directiva o por el máximo órgano social. Pues si no hay junta directiva, pues será la asamblea de socios o de accionistas, o dependiendo de la estructura societaria de las entidades, pues será ese máximo órgano el que deba aprobar este programa de transparencia. Debe haber un oficial de cumplimiento que es nombrado por la junta directiva, quien debe definir su perfil, la junta directiva, o donde no hay junta directiva, pues es el representante legal el que propone a ese oficial de cumplimiento. A diferencia, digamos que en los temas de SAGRI-LAF, aquí no se habla de una experiencia, digamos que mínima, pero lo que se dice es que se debe definir ese perfil, que el perfil incluye definir experiencia, las habilidades que tendrá esa persona para que pueda ejercer apropiadamente estas funciones y las responsabilidades que conlleva administrar o gestionar un programa de transparencia y ética empresarial. También se dice que las entidades deben tener la capacidad de supervisar y evaluar habitualmente la efectividad de los procedimientos que ha implementado o que va a implementar, que está implementando. La divulgación es otro tema crítico en estos programas de transparencia y ética empresarial, todos los canales de comunicación, y aquí hay un especial énfasis sobre todo a los canales de denuncia que se tengan al interior de las organizaciones, de manera que se garantice la confidencialidad, de manera que se garantice que no haya represalias contra las personas que hagan denuncias con relación a estos temas. Dentro de los documentos que deben existir tangibles, digámoslo así, es otra cosa que la superintendencia hace mucho énfasis, es que debe haber documentación. A veces
se peca por no tener documentación, y aquí la superintendencia ha sido muy enfática en que las entidades tienen que tener documentación para probar que en efecto están haciendo una gestión apropiada en esta materia. Y entre esa documentación que encontramos, debe haber un mapa de riesgos o una matriz de riesgos donde se hace esa valoración tanto por impacto como por probabilidad de ocurrencia, que son los dos factores que se utilizan en estos mapas de riesgos para valorar en qué grado de riesgo y de criticidad está una compañía frente al riesgo de soborno transnacional, perdón, y al riesgo de corrupción. Como ya lo había mencionado, debe ser aprobado por la junta directiva o el máximo órgano social en los casos donde no hay junta directiva. Debe guardar completa coherencia ese programa pues con las características de la entidad, como lo mencioné anteriormente, y debe permitir prevenir y detectar situaciones que tengan el riesgo de convertirse en una infracción a los temas, pues, o a este tipo de actuaciones. Lo ideal es que sea preventivo. Debe tener unas metodologías de segmentación y de clasificación por factores de riesgo. ¿Con esto qué quiere decir la regulación? Que seguramente dependiendo de la clase de entidad y de los factores que más que caractericen la operación, bien sea geográficos, por las modalidades de contratación que tenga una entidad, pues según esas características, pues deberá buscar cuál es esa manera de segmentar o agrupar de manera más apropiada sus actividades, para que de esa misma forma también pueda hacer valoraciones de riesgo mucho más focalizadas a esa clase de actividades o de situaciones particulares. Debe haber como todos los sistemas de riesgo, todos los sistemas de riesgo, llámese el de SAGRILAF, el de riesgo operativo, el de riesgo de crédito, todos giran sobre 4 grandes actividades o pasos. ¿Y cuáles son esos 4 grandes pasos? Hay que identificar los riesgos, hay que medirlos, hay que evaluarlos, y control y monitoreo, que es, digamos, que uno solo, pero todos giran alrededor de ese proceso. Y entonces aquí, pues, este no se diferencia en nada. Toma esas 4 etapas que tienen todos los sistemas de riesgo. Entonces, en la documentación, pues se espera que la entidad defina cuál es la metodología para identificar, medir, evaluar, y controlar y monitorear estos riesgos a los que está expuesto. Debe haber un oficial de cumplimiento y al que se le debe suministrar todos los recursos técnicos, humanos y económicos para que pueda hacer su tarea. Ese oficial de cumplimiento debe tener independencia y capacidad de decisión, y por esto mismo es que debe poder tener contacto directo en los casos en que hay junta directiva, con la junta directiva o con el máximo órgano de la organización. Deben adelantarse los procesos de debida diligencia de acuerdo con lo que indica la norma, que más adelante hablaremos un poquito de ellos. Debe tener mecanismos que le permitan medir la efectividad que está teniendo el programa. La divulgación, debe haber mecanismos de divulgación efectivos para llegar a todas las personas en la organización, y tanto internos como externos. Se debe llegar a los contratistas, a los proveedores, porque ellos aquí son una parte súper importante en en todo este tema de transparencia y ética empresarial. Mm, Y por esto aquí en este último punto se habla de capacitaciones a pues todo este grupo de personas, que es donde potencialmente están las amenazas o pueden ser fuentes generadoras de estos riesgos. El tema de debida diligencia es importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque se habla de debida diligencia en este programa de transparencia y ética empresarial, y se habla de debida diligencia, aquí lo traemos a colación en el caso del SAGRILAF, y son, digamos que, si bien coinciden los términos, los propósitos son completamente diferentes. En el caso del programa de transparencia y ética empresarial, lo que se pretende aquí es hacer una revisión y evaluación permanente y constante, focalizada
a los riesgos de corrupción y de soborno transaccional que se pueden derivar de esas personas o de esas contrapartes con quienes las entidades realizan actividades, y no se refiere al tema de debida diligencia de SAGRILAF, pues que está definido en el capítulo 10 de la Circular Básica Jurídica, donde el propósito es completamente diferente. La debida diligencia en SAGRILAF está orientada a identificar si esas contrapartes están digamos, hay indicios de que pudieran estar en alguna situación asociada con los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, y este está focalizado a los riesgos de soborno transaccional y digamos que las diferentes tipificaciones de lo que son, que es la corrupción. Entonces, aquí, y la superintendencia ha hecho mucho énfasis en esto porque, digamos que algunos que si bien hay que decir que los temas puede que se crucen en algún momento, pero el foco es completamente diferente porque los riesgos son completamente diferentes. Y en este caso de los programas de transparencia, entre otras cosas, la superintendencia dice que estos procedimientos tienen que, la entidad debe definir una frecuencia de cómo va a ser esta revisión periódica y debe considerar aspectos legales, contables y financieros de esos terceros a los que está analizando el riesgo de corrupción o, o de soborno transnacional. Entre otras cosas, también debe verificar el buen crédito y la reputación que tengan estos contratistas. Entonces aquí es pues mucho énfasis en qué, en diferenciar esas que la razón de ser en cada uno de los sistemas. En el de SAGRILAF además se habla de debida diligencia intensificada, que es otro propósito, es mayor profundización en, por decirlo de alguna manera, mayor detalle y mayor alcance en las revisiones y en los análisis que se hacen en vía a los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Aquí en el caso del programa de transparencia y ética, pues no se habla de debida diligencia intensificada como tal. Bueno, esto es un poco repetición, pero divulgación y capacitación, controles financieros que deban tener las entidades para ayudar a mitigar la exposición a estos riesgos. Debe haber una regulación asociada a todo el tema dentro de las políticas y procedimientos que se definan, el tema de regalos y las donaciones que se realicen debe estar claramente definido y regulado. Los canales y línea de denuncia nuevamente salen por acá. Todo el tema de archivo y conservación de la información es algo crítico, porque como lo decíamos anteriormente, en todos estos programas en realidad lo que se debe probar, o las entidades lo que tienen que tener que probar, es que han hecho una buena gestión, que han tomado acción para implementar su programa. Y pues una manera de probar es tener evidencia documental que les permita probar ante una superintendencia o ante una autoridad competente que se ha hecho la tarea para administrar este riesgo. Entonces allí hay un especial énfasis en todo lo que es el mantenimiento del archivo y conservación de esta documentación. También se habla de en las entidades que operen en países donde su idioma no es el español, pues deben tener los programas en los idiomas donde operen, en los países donde operen, para que esté a disposición pues de todas las personas y estén unificados los criterios. Entonces esto textualmente lo menciona la superintendencia. En materia de los programas, de los informes que se le deben rendir a la superintendencia, hay un reporte que es conocido como el reporte 52. La superintendencia anualmente fija los plazos para que este reporte se presente. En realidad es como un cuestionario que se responde. Hay muchas entidades que coincidencialmente hace unos días tuvimos la oportunidad de conversar con varias entidades que mencionaban que digamos que sabían, o mejor, no tenían tan claro que si tenían o no que hacer enviar el reporte, y pues revisando los requisitos que están vigentes en este momento, pues debían haber presentado su informe en los plazos en que indicó la superintendencia para este año.
una buena cantidad de entidades parece que por, no sé si por desinformación o bueno, no lo conocían, no han presentado aún este informe, que lo mejor aquí definitivamente es, digamos que, y más con la tónica que tiene la superintendencia de ayudar, de colaborar, es pues reportar a la superintendencia este informe, digamos que lo antes que se pueda. ¿Para qué utiliza la superintendencia este informe? Pues para hacer estadísticas y mirar cómo se están ejecutando estos programas y también para saber en qué temas las entidades están teniendo dificultades o problemas, también de alguna manera para ayudarlos. Y hay que decir esto también resaltarlo, la superintendencia en realidad tiene, digamos que un tono amigable, como lo vamos a mencionar ahorita en los principios, porque le interesa mucho pues que las empresas se cuiden de estos riesgos que son tan críticos y ayudarlas a que puedan implementar sus programas. Entonces, digamos que en una primera instancia no está castigando y tiene de alguna manera flexibilidad, pero lo que necesita es ver que las entidades en efecto toman acción para administrar estos riesgos. En materia de funciones y roles, digamos que esto es algo súper importante y lo que se ha visto históricamente es que donde tal vez hay más dificultades en las organizaciones y tal vez la dificultad más grande que tienen los oficiales de cumplimiento es poder lograr generar conciencia a todo nivel de lo importantes que son estos riesgos y de la importancia de tomar acción, que en realidad no es que sea solo algo por cumplir, sino que de fondo sí, si no se toman medidas pudieran hasta llegar a sacar una entidad del mercado. Entonces, por eso aquí la norma habla de que es necesario que haya un alto compromiso del más alto nivel en las organizaciones. En la junta directiva pone la responsabilidad de liderar en comunicación y en la pedagogía que haga hacia toda su organización para, digamos que aquí es ser muy coherente con el ejemplo, ¿no? No es solo que haya muchos manuales, sino que se pueda, que las actuaciones sean ejemplo para los otros, para todos los colaboradores. Tiene que definir y expedir la política, aprobarla, definir el perfil del oficial de cumplimiento, como lo hemos hablado anteriormente, y pues asegurar que el oficial de cumplimiento cuente con los recursos eh, que necesita para adelantar apropiadamente estos programas. Tiene además que ordenar, también definir las acciones que se tomarán frente a las infracciones que se cometan, o sea, todo el tema sancionatorio al interior de las compañías. Eso debe ser parte de lo que está definido en el programa de cómo se va a actuar cuando se presenten situaciones que vayan o que pongan en riesgo a la organización. En el representante legal también hay unas responsabilidades representante legal, que hay unas funciones muy puntuales o unas responsabilidades muy puntuales que están asociadas a definir quién será o proponer el oficial de cumplimiento en los casos donde no hay junta directiva, a presentar la propuesta junto con el oficial de cumplimiento del programa, apoyar en todo lo que necesite el oficial de cumplimiento, certificarle a la superintendencia de sociedades que se está dando cumplimiento al programa cuando ella lo solicite. Y vuelve aquí el tema de asegurar la documentación de todas las actividades que respaldan el programa de transparencia y ética empresarial. En materia del oficial de cumplimiento, aquí hay que decir que los requisitos se parecen mucho a quienes ya, digamos que han estado o conocen el tema de SAGRILAF, de todo el tema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Pues aquí casi que todos tienen plena coincidencia y hay que decir que las entidades que tienen oficial de cumplimiento por SAGRILAF, ese oficial de cumplimiento también puede ejercer estas funciones en materia del programa de transparencia y ética empresarial. La superintendencia expresamente lo dice, que en estos casos ese oficial de cumplimiento sí puede ser el mismo, no, pues si alguna entidad lo quisiera hacer, pero que sería un poco como no razonable por un tema además de costos, un oficial de cumplimiento para temas de SAGRILAF y un oficial de cumplimiento para temas
de estos riesgos de soborno transnacional y corrupción, pues no está prohibido, pero justamente la superintendencia lo que dice es que se puede, ese oficial de cumplimiento puede encargarse de esos dos temas. Entonces, es obligatorio que exista un oficial de cumplimiento responsable del tema y lo que sí es alternativo es que exista un oficial de cumplimiento suplente. Eso no es obligatorio, sino es una opción que da la superintendencia. Pues debe tener capacidad de decisión, en efecto, independencia y autonomía. Y aquí es muy importante hacer el comentario de que, por ejemplo, para el tema de Sagrilab, se ha visto en muchas entidades que a veces a quienes están proponiendo en realidad no tiene ni independencia ni autonomía por la experiencia que tiene la persona, por el lugar que ocupa en la organización. Entonces allá hay que tener mucho cuidado, sobre todo porque la superintendencia es parte de lo que va a hacer es valorar cuando haga sus procesos de inspección si ese oficial de cumplimiento sí en verdad tiene esas características de independencia y autonomía para poder ejercer sus funciones, porque finalmente es tal vez, y que no tenga conflictos de interés, tal vez es de los requisitos más importantes en este rol. Como lo decía aquí, numeral 3 puede estar encargado de otros sistemas de riesgo. Hay que definir sus funciones, su perfil, también las situaciones que pudieran generarle incompatibilidades o conflictos de interés. No puede pertenecer a los órganos de administración de la sociedad, no puede estar en auditoría, ni en control interno ni externo, no puede ser el revisor fiscal o el representante legal. Sí puede ser tercerizado, ese es uno de los grandes cambios que hizo la superintendencia en materia de oficiales de cumplimiento, permite que el tema se busque un apoyo tercerizado. Antes, pues el oficial de cumplimiento en Sagrilab, por lo menos, tenía que tener vínculo laboral con la compañía, pero pues ese es de los cambios muy fuertes que hizo la superintendencia y hoy la alternativa de estar tercerizado es una posibilidad que está planteada para las entidades. Ese oficial de cumplimiento no puede estar en más de 10 empresas obligadas a tener oficial de cumplimiento para estos temas. Uno de los requisitos que debe cumplir la entidad es enviarle a la superintendencia el extracto del acta de la junta directiva donde nombraron a este oficial de cumplimiento y la hoja de vida la hoja de vida del oficial, pues donde se pueda ver su trayectoria, su experiencia y sus datos, personales como pues nombre, número de identificación, correo electrónico y datos de contacto. Les hablaba de los pilares de supervisión y en esto la superintendencia, y si ven aquí en el orden en que los ha puesto, pues es muy importante y eso muestra, digamos, la intención, digamos, clara que tiene de ayudar a las entidades a que estos programas se implementen de verdad y que no se queden en el papel. El primero es el tema de la pedagogía, que considera la superintendencia que es necesario y fundamental para poder, digamos que, permear la cultura en las organizaciones. Entonces allí, digamos que con este propósito, la superintendencia pretende, pues digamos que ayudar con diferentes medios, videos, charlas, o sea, va a hacer unas actividades muy fuertes orientadas a ayudar a concientizar a todos los niveles de las organizaciones que el tema es relevante, que el tema es crítico y que hay que tomar pues acción sobre esto. Un segundo nivel de supervisión es pues verificar que los requisitos se cumplen y eso cómo lo va a hacer la superintendencia, lo va a hacer digamos que de dos maneras. El tema de la virtualidad para la superintendencia digamos que le ha permitido virtualmente ejercer la supervisión y de manera muy exitosa, lo dicen ellos, y esto pues definitivamente les permite inclusive pues tener un poco más de eficiencia y van a hacer, digamos que visitas, igual no descartan que también haya visitas presenciales, pero algo que está ganando mucho espacio es el tema de las visitas virtuales in situ y también las visitas extra situ pidiendo la documentación que ellos consideran necesaria.
Y pues también otro pilar que se plantea en la superintendencia es que su actuación va a ser oportuna y temprana con el objetivo de tener, digamos que una actividad preventiva frente a las organizaciones y pues detectar a tiempo si hay situaciones que deban corregirse o tomar acción sobre ellas. También en materia del cumplimiento de requisitos, pues es claro que hay un esquema sancionatorio de parte de la superintendencia donde digamos que tiene dos escalas, una primera escala o nivel que es el menos fuerte, donde por vía de órdenes administrativas pues solicitará que se corrijan las situaciones cuando sean digamos que incumplimientos leves y que no sean habituales. Ya vendrá un segundo nivel de sanción que es iniciar investigaciones administrativas con propósito sancionatorio para todos los actores en estos sistemas o en estos programas. ¿Que quiénes son los actores? Pues miembros de juntas directivas, los accionistas, representante legal, oficial de cumplimiento, revisor fiscal y órganos de control en general que tengan un rol dentro del sistema. Y digamos que a modo de conclusión, definitivamente, y lo mencionaba al inicio, pero estos programas deben diseñarse a la medida de cada organización. No, copiar no es un buen camino, finalmente puede resultar, o puede no, resulta costoso, y más allá que costoso, pues que no se toman las acciones enfocadas a lo que es la entidad en particular y los riesgos que en efecto tiene la entidad por su clase de actividad, por los lugares donde opera, por su clase de productos. Entonces, diseñarlo a la medida y que haya coherencia entre lo que se define y lo que es la entidad es tal vez de las cosas más importantes, que no es otra cosa que haya un enfoque basado en riesgos que sea completamente personalizado. Eh, y pues todos estos sistemas, estos de de SAGRILAF, de riesgo operacional, bueno, aquí las entidades del sector vigilado por supersociedades pues todavía no han entrado en este tema, pero estos dos que en particular son los que más, con más fuerza y están regulados claramente para las entidades vigiladas por supersociedades, pues definitivamente si se diseñan e implementan con mucha conciencia, al final sí traen un valor agregado a las organizaciones y no solo, digamos que generar más carga operativa no es la idea, sino que si se diseñan bien, inclusive se pueden volver en una ventaja competitiva. Aquí, por ejemplo, algo que nos mencionaban, que esto resume como todo sobre lo que hemos hablado de los motores del compliance o de estos programas de transparencia y ética empresarial. Si están bien diseñados, se vuelven en una ventaja competitiva. Un fundamento o algo esencial en estos programas de compliance es pues todo el tema de ética, todo el tema de valores corporativos y todo el tema de risk management y todo, es decir, todo el tema de riesgos y análisis de riesgo que deben hacer las compañías. Y pues a manera también de resumen, ¿cuáles son las claves del éxito en estos programas? Pues que se logre una cultura donde haya una alta conciencia de lo que implican estos riesgos para que se puedan tomar medidas a tiempo. La educación y la capacitación es algo fundamental en estos procesos a todos los niveles y en estos procesos es muy importante que esté focalizada. No es el ideal, no es lo mismo. Habrá unas generalidades que todo el mundo sí debe saber, pero habrá otras particularidades que dependiendo del rol de las personas y de la sensibilidad que tengan a estos riesgos, pues lo que se espera es que los programas sean focalizados y se diseñen de esa manera también para que sean mucho más efectivos en las organizaciones, políticas, líneas de denuncia y pues controles para mitigar los riesgos. Y bueno, esto es un poco más de lo mismo, es que liderar con el ejemplo y que esté al más alto nivel el apoyo y el patrocinio de estos temas es lo que más resulta en las organizaciones. Mirar el compliance y todos estos programas como algo que en efecto le genera valor a las organizaciones. El entrenamiento para sensibilizar y concientizar
es un tema fundamental. Todo esto envía a que los líderes de las organizaciones y todas las personas desde su rol puedan apoyarse apropiadamente para tomar buenas decisiones, recordar los códigos y los lineamientos antes de tomar acción, antes de tomar una decisión. Las personas deben tener claro qué es lo que está definido en la organización, hasta dónde les permiten llegar y qué es lo que definitivamente no está permitido y no es aceptado. El tema de apoyar respaldar con mucha fuerza estos programas es fundamental también, y que en la organización se respire o que haya percepción de control y que sea efectiva. Esto en definitiva, los estudiosos de este tema señalan que es lo que más ayuda, porque si, por ejemplo, no hay un liderazgo con el ejemplo, de nada sirven muchos manuales y mucha documentación si en efecto no se ha logrado permear una cultura de valores y de comportamiento ético apropiado en las organizaciones. Eso fundamentalmente era lo que queríamos compartir. No sé si en este momento alguien tenga alguna pregunta o algún comentario. Sí, señora, de hecho hay dos. Mira, Liliana nos pregunta que si puede ser oficial de cumplimiento el representante legal suplente. No, quien tenga pues digamos la superintendencia ha respondido esto para el tema de Sagrilab, pero quien tenga un rol de administración y el suplente, digamos, que tiene un rol de administración, si bien en calidad de suplente, pero lo que ha dicho la superintendencia es que, y está escrito que quien ejerce o tiene funciones administrativas en una organización no puede ser oficial de cumplimiento. Y hay conceptos sobre el tema particular, porque eso ha generado pues muchas inquietudes y esa pregunta ha salido, ¿qué? Ha salido mucho. En el material que les enviemos, Mónica, tú me acuerdas, les vamos a adjuntar un concepto que hay de la superintendencia que es relativamente reciente, si no estoy mal es de agosto, o bueno, es de este año, donde está contestando esa pregunta puntual. Mira, hacen la misma con el director financiero. Sí, sí, es exactamente, y digamos que allí la superintendencia con el tema de Sagrilab contestó específicamente qué se entiende por funciones administrativas, porque en un inicio se estaba interpretando que funciones administrativas y un poco tomando como referencia lo que dice el Código de Comercio y la Ley 222, las entidades estaban interpretando que funciones administrativas tenía el representante legal y los miembros de junta directiva. Sin embargo, esa pregunta también se la hicieron a la superintendencia en el marco del Sagrilab y la superintendencia de manera clara dijo, las actividades administrativas en realidad las extendió a todas las actividades que hay en una organización, llámese financieras, de gestión humana, de producción, es decir, todas quedaron allí. Las únicas que no son administrativas en realidad son las actividades que están asociadas a monitoreo de riesgos en las organizaciones donde hay un área de riesgos en particular. Por eso mismo es que la superintendencia está diciendo el oficial de cumplimiento para temas de los programas de transparencia puede también ser el oficial de cumplimiento del Sagrilab, porque esas dos cosas no son incompatibles, pero el director financiero no podría ser porque tiene un rol administrativo, esto en línea de lo que contestó la superintendencia. Sí, no sé si es clara la respuesta. Igual les vamos a adjuntar como les comento, ese oficio de la superintendencia, pues para que lo puedan pues leer y analizar con más detalle, donde responde con esa claridad la superintendencia. ¿Alguna más? No, señora, esas son todas por el momento. Listo, bueno, pues entonces, si no hay más preguntas, pues muchísimas gracias por el interés, por asistir
Y bueno, aquí cuando tengan alguna inquietud sobre el tema, pues aquí con muchísimo gusto nos pueden contactar. Nosotros les vamos a compartir, digamos, la grabación, las memorias y el concepto que les comento, pues para que lo puedan tener en en su material de consulta y pues por haber participado. De verdad que muchísimas gracias por su tiempo y por la atención. Muchas gracias. Muchas Con gracias. muchísimo gusto, Jaime. Muchas gracias. Bueno, Camila, muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Muchas gracias. Ok, gracias. Bueno, que Gracias. estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.